Este mensaje se titula El conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Fue predicado el día 25 de julio del año 2021 por el hermano Fred Cormier. Let's all stand, change your position for a moment, and Vamos a ponernos de pie, cambiar de posición por un momento. Heavenly Father, we come once again, Lord, before Thee. And Padre Celestial, venimos una vez más delante de ti. Lord, you see this part of the service. I just pray, Lord, as we look into Your Word, that You would have Your way. I pray this morning for Padre, ahora que vamos a entrar en esta parte del servicio, te pido de que tu voluntad sea hecha, ask it now in that precious name. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. porque te lo pedimos en ese precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen and amen. Be seated at this time. Amén y amén. Se pueden sentar en este momento. Liberty is a wonderful thing. La libertad es una cosa maravillosa, hermosa, But liberty must be guarded and protected. pero la libertad debe de ser guardada y protegida, And the one that can really protect it is the Lord Jesus Christ. So, y el único que la puede proteger verdaderamente es el Señor Jesucristo. amen. Amén. There was a few things that I was going through my mind this week and a little bit of last week. Hay unas cuantas cosas que han estado en mi mente desde la semana pasada y esta semana, And I want to turn to in the chapter of Luke, y quiero que vayamos allá al libro de Lucas, Luke the 17th chapter. el capítulo 17 del libro de Lucas. And I was listening to a message, and Ahora yo estaba escuchando un mensaje. when you read the scripture from verse 26 down to 30 and beyond, Ahora, cuando usted lee esta escritura del versículo 26 en adelante hasta el versículo 30, Jesus was speaking some things about the end time. aquí Jesús estaba hablando unas cosas del tiempo del fin. And sometimes certain words are not really brought out till the time frame has moved on and God has revealed certain things that it becomes more beautiful. And Y muchas veces algunas cosas no son reveladas hasta que el tiempo avanza y luego el Señor las trae y ellas se vuelven hermosas. appreciate it where it fits in time. Y nosotros apreciamos y entendemos cómo ellas encajan en el tiempo. And one of the things, I know we probably read it many times and maybe you've Ahora, una de las cosas que yo sé que quizás ya hemos leído muchas veces, wondered it, maybe you know the revelation already. In verse y quizás usted ya sepa la revelación de lo que voy a decir aquí. 30 says, Allí en el versículo 30 dice: even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Dice, así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En inglés dice, el día del Hijo del... Perdón, en inglés dice, así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. And the Son of Man being revealed, if I ask that to the denominational church, Ahora, si yo le pregunto eso a la denominación y les digo, el Hijo del Hombre ha sido revelado, oh, that's when Jesus coming in the sky. ¿cuándo sucedió eso? Lo primero que ellos dicen es, eso va a suceder cuando Jesús viene en el cielo, When he's coming for his second coming. cuando Él viene en su segunda venida. No, it's not. No, eso no es así. Actually, just because Jesus is saying it in verse 30, Y aquí, porque es Jesús quien lo está diciendo en el versículo 30,
If we back up to where he's starting in verse 26, Y si regresamos un poco atrás donde él comenzó a hablar de esto, en el versículo 26, he says, "As it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of Man." dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ever notice the word days, plural? ¿Le ha puesto usted atención a esa palabra, días? ¿Ve? Habla más de un día, son múltiples días. And the word days, plural, Y esa palabra días en plural, he's talking about in the days of the Son of Man. He goes on saying that they were drinking. y luego ahí continúa hablando, dice que en los días del Hijo del Hombre ellos comían, bebían, They were marrying wives. They were given in marriage until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. dice, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Likewise, also shall it be in the days of Lot, as Dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, they did eat and did drink, and they bought, they sold, and they planted, and they builded. dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. In the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven, Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, and destroyed them all. y los destruyó a todos. That is going to repeat, or actually what happened in those days. Jesus is giving a warning what's going to happen here at the end time. Eso se va a repetir una vez más. Ve, Jesús dio el aviso que así como fue en los días de Lot y de Noé, eso pasaría una vez más en este tiempo. But he says, in the days of Noah, and in the days of the Son of Man. Pero fíjese lo que dice en los días de Noé, en los días del Hijo del Hombre. The days of the Son of Man Los días del Hijo del Hombre is the days in verse 30 that son esos días de los que nos habla el versículo 30, the Son of Man is going to be revealed. cuando el Hijo del Hombre sería revelado. Now, I don't have it here from the beginning, but I probably could get it. Ahora yo no tengo esto aquí desde el principio, pero quizás pueda obtenerlo. El hermano está buscando una gráfica. The Son of Man was not revealed way back there. El Hijo del Hombre no fue revelado desde ese tiempo atrás, y el hermano apunta al principio de la edad de la gracia. When the early church came. Dice, cuando la edad de la primera iglesia comenzó. Not in the context that he's talking about here. Al menos él no fue revelado en el contexto al que él se refiere en este versículo. Actually, what was revealed back then was how Jesus. Y lo que fue revelado allá en aquel tiempo de la primera iglesia fue que Jesús, As he spoke, cuando él les habló, and all the things he was saying, he was being revealed to a certain extent that he was. y todas las cosas que él estaba hablándoles, él sí estaba siendo revelado a ellos hasta cierto punto, Was the Son of God. como el Hijo de Dios. And he said a lot of things that, yes, some things were pertinent to his day, but Y él dijo muchas cosas y eso perteneció o se aplicó durante su día. other things that he said would only have its meaningful at the end time. Pero muchas cosas que él dijo solamente iban a aplicar hasta el tiempo del fin. And one of the things that he spoke that it said would be meaningful at the end time is Y una de las cosas que él dijo que iban a ser relevantes en el tiempo del fin what we find in Luke the 17th chapter. es lo que encontramos allí en Lucas capítulo 17. And so therefore, in the days of Noah, he's describing a period of time in which Y luego cuando dice aquí, así como en los días de Noé, eso nos está describiendo un periodo de tiempo is get to be real bad. Now,
en el cual las cosas se iban a poner muy mal. In the days of Noah, he didn't say, well, it started in certain months, so forth. He just looked Cuando él dijo en los días de Noé, él no nos dijo, bueno, eso comenzó en tal mes, a tal hora, no. looking at the conditions. Él simplemente hizo una referencia a las condiciones que existían en aquel tiempo. And as in the days of Noah and in the days of Lot, Dice, como en los días de Noé y como fue en los días de Lot. things got worse and worse as time went on. Las cosas comenzaron a empeorar y a empeorar conforme el tiempo avanzaba. If there's ever a time that things are getting bad, it's in this hour. Si ha habido algún tiempo en la historia donde las cosas se han puesto bastante malas, es ahora. All kinds of perversion. Hay todo tipo de perversión. You'll find that on TV, the internet, and all over the place. Usted encuentra eso en la televisión, en el internet, por todos lados. But also, God has been slow, not slowly, but I mean, in God's time it would be faster, not as slow. We want everything yesterday. Ahora, Dios ha estado haciendo las cosas poco a poco. Y no me refiero a que Él está haciendo que esto se vuelva demasiado lento. Él hace las cosas a su debido tiempo. Porque muchas veces queremos que todo se realice al instante. But ever since this virus has took place, Pero desde que este virus comenzó, there's been underground currents that are taking place ha habido corrientes subterráneas que se han estado levantando. in governments, Me refiero a los gobiernos in the weather, o en el clima. and things are getting, as we're moving from that time, it's getting hotter and hotter and hotter. Y conforme estamos avanzando en el tiempo, las cosas se están poniendo más y más calientes. Because there's coming a judgment. ¿Por qué? Porque se aproxima un juicio. You take, for instance, yes, there's always been fires, but not like it's Por ejemplo, y sí, sabemos que siempre han existido los incendios. been there now. There's been flood, but not as bad as. Y también ha habido inundaciones, pero no tan malas como las hay hoy. It seems to be getting worse as going along. Parece que las cosas se están poniendo más y más, están empeorando entre más el tiempo avanza. So God is being gracious, hinting to mankind. Entonces Dios, lleno de gracia como Él es, le está dando señales a la humanidad. Repent, turn back to the God Almighty. Él les está diciendo, arrepiéntanse, vayan, regresen a Dios Todopoderoso. But they don't want to do it. Pero ellos no quieren hacerlo. It seems like the more disasters or things that comes on the scene, man wants to get worse. Parece que entre más desastres y cosas están viniendo, la humanidad quiere empeorar su manera de ser. And we're seeing how in certain countries of all the turmoils in their politics, Estamos viendo cómo en diferentes países están todos esos disturbios en cuanto a la política. and there's a politics next door that's about ready to explode in the next 6 months or so. Aquí hay una situación política que parece que va a explotar en los siguientes 6 meses más o menos, aquí al lado de nosotros, Or whatever case may be. o el tiempo que le tome, Because the two political parties are at each other, and the news porque ahí están esos dos partidos políticos y se están diciendo cosas el uno al otro, y ahora los noticieros, media is amplifying the conditions ellos están engrandeciendo las condiciones to make this to happen. para que ellos quieren que esto suceda. America could be on the verge of that third vision of George Washington América está a los pies de esa visión de George Washington, of another civil war. de que otra guerra civil comience. If things don't cool down, Ahora, si las cosas no se enfrían, it may be in the next 6 months or a year, puede que en los siguientes 6 meses, quizás en un año,
Or it may calm down and wait till the time at the end before the week of Daniel. O puede que las cosas se calmen y eso suceda hasta el tiempo de la semana de Daniel. But as we can see, the conditions are getting hotter and hotter. Pero estamos viendo, las condiciones se están calentando más y más. That's in the political world. In the Eso es en el mundo político, economic world is the same way. pero en el mundo económico lo mismo está sucediendo. I mean, they're borrowing money like it's coming out of stock. I don't know where they're getting it all. Ellos están tomando dinero como si se diese en los árboles. Yo no sé de dónde ellos están sacando tanto dinero. Is the printing press fast enough to print all this stuff? ¿Acaso esa impresora es tan rápida, es lo suficientemente rápida para seguir imprimiendo tanto dinero como lo necesitan? But there comes a payday someday. Pero va a llegar el día de reconciliación. Just like there's a payday of the corruption that was taking place in governments, even in Canada here. Aún hay un día de reconciliación donde ellos van a tener que pagar todos sus actos, así como está sucediendo también aquí en Canadá con toda esa corrupción. If the economy goes, or if the money goes, y si se acaba la economía o el gobierno, all countries would just rile and be in riot. Look at what's happening todos esos países se van a levantar en armas y va a haber disturbios. in Brother Governor's country in South Mire lo que está pasando allá en ese país del hermano Govender en Sudáfrica. Africa. How that it's really explosive. Cómo las cosas se han vuelto explosivas allá. Don't say that can never happen here. We have Usted nunca diga que eso no va a suceder aquí. certain groups here too in Canada that could be explosive as well. También tenemos ciertos grupos aquí en Canadá que pueden convertirse en ese mismo tipo de vandalismo y cosas como los de allá. And so, as those conditions we see in the world, these are signs. Entonces estamos viendo las condiciones, estamos viendo al mundo, estas son señales. But there's another sign that's on the scene that's taking place. Pero también hay otra señal que está sucediendo, está tomando lugar. That the true child of God is seeing. Que los verdaderos hijos de Dios están viendo. There's also turmoil in the ministry. También hay disturbios allá en en el ministerio, perdón. Or what's called the so-called movement. O lo que ellos llaman el movimiento. God is pushing it to a head, and it's going to come somewhere because Dios está empujando esto hacia la cabeza y tiene que cumplirse en cierto momento. not everything can go into the rapture and seeing what's being part of God's plan to be when that seventh seal is being revealed. No todos van a poder entrar a ese rapto y no van a llegar allí sin saber lo que significa esta revelación antes de que justo cuando ese séptimo sello sea roto. And being opened. And so we're in the days of the Son of Man being revealed. Entonces estamos en esos días del Hijo del Hombre cuando está siendo revelado. En español dice manifestado. The days of the Son of Man being revealed Ahora los días del Hijo del Hombre siendo revelado started in 1963 with comenzaron en el año 1963 Brother Branham. con el hermano Branham. And Brother Branham from 1963 to 65, El hermano Branham desde el año 63 hasta el 65. you have in the rough about almost 3 years of time Allí usted más o menos puede ver que se le dio 3 años de tiempo. that fresh word that was on ground, that people Donde esa palabra fresca que estaba sobre la tierra y las personas had an opportunity to see it, tuvieron una oportunidad para verla. could have enjoyed the benefits of it. Ellos pudieron haber disfrutado de los beneficios de esa palabra. A lot of people were hearing it, Muchas personas la escucharon, but as we see in the parable, in pero como podemos ver aquí en esta parábola, another parable we'll look at, bueno, en otra parábola la que vamos a ver, it didn't do them very well. ve, eso no les hizo nada bien. And so there's in the days
of the Son of Man, Y así como durante los días del Hijo del Hombre, the days, plural with an S, días, plural, con una S. I'd like to look at it this morning in this way. Entonces yo quiero que veamos eso de esta manera. Day 1, watch 1. El primer día, la primera vigilia. Day 2, watch 2. El segundo día, la segunda vigilia. Day 3, watch 3. El tercer día, la tercera vigilia. It says days, plural, Dice días, plural. not in the day. No dice en aquel día. Now, granted, it says in the day that the Son of Man is going to be revealed in verse 30, but Ahora yo sé que dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se revelará. Yo sé que ahí dice día singular. to understand verse 30, Pero para que podamos entender el versículo 30, you have to look at verse 26. usted tiene que mirar primero al versículo 26. All right? Muy bien. So, knowing that we're living in the days that the Son of Man is being revealed, Entonces, conociendo que estamos viviendo en los días cuando el Hijo del Hombre se manifestará o será revelado. oh, if you look at the Branham movement, Oh, mire usted al movimiento Branham. what great revelation that God used Brother Branham to bring forth. Qué gran revelación Dios le dio al hermano Branham para que la trajese. But did they hear it right? ¿Pero acaso la escucharon correctamente? When God takes all those servants that were Cuando Dios toma a todos esos siervos in that time frame, que se encontraban allí en ese tiempo, they did not hear it right. ellos no la escucharon correctamente. Actually, the majority didn't hear it at all. They heard it from the carnal mind rather Y ellos la mayoría ni siquiera la escucharon para nada. Escucharon algo, pero solamente con sus mentes carnales. than from a revelatory understanding. Y no lo hicieron desde un punto de vista de revelación. And in that first watch, Y en esa primera vigilia, now I want to go to Luke. In Oh. in Matthew 24. ahora quiero que vayamos allá a Mateo capítulo 24. Actually, I could put that up too as well. Creo que lo puedo poner aquí también en la pantalla. Verse 42 is the first beginning, En el versículo 42 es el principio, and what we understand in this hour o es el primer comienzo. Y por lo que entendemos ahora en este tiempo, where Jesus is saying, watch therefore, lo que Jesús estaba diciendo, dice, velad pues, for you know not the hour that your Lord does come. porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. That would be introducing your first watch, because this is Eso era lo que estaba introduciendo esa primera vigilia, at the time, if you want to start with Brother Branham. porque aquí eso está hablando de ese tiempo, si lo podemos decir así, comenzó con el hermano Branham. But watch therefore, for you know not the hour your Lord does come. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Now, to know the time that the Lord would come Ahora, para saber el tiempo en el que el Señor iba a venir, has nothing to do with the doctrines of the apostles. eso no tiene nada que ver con las doctrinas de los apóstoles. The early church had some teaching about the end time. La primera iglesia recibió ciertas enseñanzas acerca del tiempo del fin. And if it was watching, or if it was given that at that time, Y si eso de vigilar fue dado para aquel tiempo, they would have known it. ellos lo hubieran sabido. But when Jesus says, watch, for you know not the hour when he does come, yes, Pero cuando dice velad,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. To the disciples in the early church, as the time went through, the grace Sí, para esos discípulos de aquel tiempo, de la primera edad, age came through. conforme el tiempo avanzó, They were watching for the Lord to come, but they had ellos estaban velando para la venida del Señor, very little understanding when and pero en realidad tenían muy poco entendimiento de cuándo how long it would be. eso iba a suceder y qué tanto tiempo iba a tomar. Actually, from the Apostle Paul, it's been over 2,000 years. Bueno, de hecho, desde el tiempo del apóstol Pablo hasta hoy ha sido 2000 años. And so we're here at the end time. Y aquí estamos, en el tiempo del fin. And so the hour, knowing about the hour that the Lord would come, Entonces el saber a qué hora nuestro Señor va a venir, this is only entailed in the revelation of esto solamente va de la mano con esa revelación Jesus Christ being revealed. de cuando Jesucristo iba a ser revelado. Jesus spoke these words, Jesús habló estas palabras, but because he spoke them, that was not a revelation. It's a pero porque Él las habló no significa que eso fue una revelación. spoken word. Eso simplemente era la palabra hablada. But that word comes active Pero esa palabra se volvió activa now, starting from 1963. desde acá, desde el año 1963, comenzando en ese año, Now it's no longer just the words that Jesus spoke. That porque ahí ya nomás esas fueron las palabras que Jesús habló, word is on ground and has its effect sino que esa palabra vino sobre la tierra y comenzó a tener un efecto in the world when the time that started. en el mundo allá cuando eso comenzó. And he says, if the good man of the house had known in what watch. Dice, pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora, en español dice hora, en inglés dice en qué vigilia el ladrón habría de venir. There's the other indicator. Ahí está otro indicador, ¿ve? Paul didn't know what Pedro, Pablo, ellos no sabían. he meant by what watch. Ellos no sabían lo que él quiso decir por vigilia. But you and I know because we know of Luke chapter 19 and Luke Pero usted y yo sabemos por lo que hemos hablado de Lucas 19 chapter 12. y Lucas capítulo 12. We know there's 3 watches. Sabemos que existen 3 vigilias. And so therefore we know now this has a meaning to us. To them, Y ahora para nosotros estas palabras tienen un significado. if you'd ask them what watch, well, what Si usted va y le pregunta a alguien vigilia, ellos lo van a mirar a usted, ¿vigilia? ¿De qué habla? they sit to watch. Él dijo que debemos de vigilar. If you'd ask Peter, but in this hour Si usted le hubiese preguntado a Pedro, we know that what watch you're in, and you pero en esta hora, en este tiempo, sabemos en qué vigilia estamos. have to know because it says what watch. There's going to be more than one. Y luego aquí, fíjese de la manera en lo que pregunta, dice, sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora, a qué o en qué vigilia el ladrón habría de venir, ¿ve? O sea, eso significa que hay más de una vigilia. And depending where you are in time, Y dependiendo en qué periodo de tiempo usted esté, you need to know usted necesita saber where you're at and what watch dónde se encuentra usted you're in. y en qué vigilia está usted. The Branham movement doesn't even know they're in that first watch. El movimiento Branham ni siquiera sabe que están en esa primera vigilia. Because that's only been God started opening up the revelation of the 3 watches Porque Dios comenzó a abrir la revelación de esas 3 vigilias in 2017. en el año 2017. Then we come in the days of Brother Jackson. Y luego venimos al tiempo del hermano Jackson. They too didn't know it was time to watch, although the Lord Ellos también no sabían que era tiempo para estar velando. gave more information how close we were getting to the end time because he was looking at the 2 days of Hosea. Aunque el Señor dio un poco más de información para que supiéramos en qué tiempo estábamos viviendo, Él le dio esa revelación de los 2 días de Oseas.
And God allowed him to take 33 AD Y Dios permitió que él tomase ese año 33 y medio o 33 después de Cristo to 2004. hasta el año 2004 y medio. But the revelation of the thing that was to contain in it was completely 100% accurate. Pero la revelación, de lo que se trataba esa revelación era 100% certera. But the time frame was not there. Simplemente que el tiempo o las fechas no eran correctas. But it is in this hour Pero ahora, durante este tiempo, God has revealed it in this hour. cuando Dios lo ha revelado en este tiempo, When it does start, it starts with the Gentile time. ¿cuándo comenzó? Eso comenzó con el tiempo gentil. Now it says in what hour in that immediate time frame. Ahora, cuando dice en esa hora, eso significa en ese tiempo, en ese periodo de tiempo. It's not an hour like you're going to watch. Well, okay, it's No significa una hora donde usted toma su reloj y dice, son las 3 de la tarde, es tal hora. in an hour from now it's going to happen. Y a partir de una hora, en este momento es cuando va a suceder. No, No, in the time frame, no, sino en ese periodo de tiempo, in the hour of the third watch, en la hora de la tercera vigilia. we would get to know more how close are we getting Vamos a saber más qué tan cerca ya estábamos to the coming of the Lord. de la venida del Señor. And I'd have to say Y yo tengo que decir, the majority of the followers of Brother Jackson don't la mayoría de los seguidores del hermano Jackson even know they're in the third watch. ni siquiera saben que están en una tercera vigilia. So in verse, as we go look at the scripture, Entonces, si leemos ahí en las Escrituras, but if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched. pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué vigilia el ladrón había de venir, velaría. Now he says the good man of the house, that means Ahora aquí dice el padre de familia. he was a preacher. Eso significa que él era un predicador. He was among the wise, Él se encontraba entre los sabios, hearing the same thing. escuchando la misma cosa. But while you're growing up and in under a movement that God has, I say, like if Pero mientras usted está creciendo y está bajo un movimiento que Dios ha puesto, you're under Brother Branham, if you're under Brother Jackson, digamos que usted estuvo bajo el movimiento del hermano Branham o bajo el movimiento del hermano Jackson, there's people that grew up in a message there. hay personas que crecieron en esos mensajes. Then comes a time God puts that into the test where Y luego llega un momento cuando Dios trae eso a prueba. now they have to move into the time frame Y ahora ellos tienen que moverse hacia ese otro periodo de tiempo to see what they're going to do and what they're going para ver qué ellos van a to hacer be like. y de qué manera ellos van a reaccionar. Therefore, be ready, for in such an hour you think not. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. The Son of Man cometh. I'd have to say that the majority of the movement, Yo tengo que decirles, la mayoría del movimiento, la mayoría de personas ahí, you do not know this. ustedes no saben acerca de esto. You do not believe it. Ustedes no lo creen. And there's a reason why you don't believe it. Y hay un motivo por el cual ustedes no lo creen. For then the faithful and wise servant whom the Lord made ruler over his household gives meat in due season. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? En inglés dice durante la temporada correcta. Brother Branham gave meat in due season. El hermano Branham trajo carne durante el tiempo correcto. Now when it says in due season, Ahora cuando dice el tiempo correcto, that means there's going to be more than one in the eso significa que va a haber más de uno. Ve, en inglés dice temporada. certain time frame. Eso significa que va a ser dado en el tiempo correcto. So he gave meat in due season. Entonces el hermano Branham dio carne durante la temporada correcta. Brother Jackson gave meat in due season. El hermano Jackson hizo lo mismo. But the days of Brother Jackson, he was not taking the meat
Pero durante los días del hermano Jackson, él no estaba tomando la carne that was in the days of Brother Branham to que fue dada en el tiempo del hermano Branham, be presented in due season, para dárselas ahora como carne en la temporada correcta. because it was out of season. No, porque esa carne ya no era de la temporada correcta. That means we don't abolish or don't take care. Yes, we guard Eso no significa que la estamos haciendo a un lado o que la estamos negando esa palabra, no. preciously the things that God used Brother Branham for. Nosotros apreciamos profundamente esas palabras que el hermano Branham expresó. But the meat that was in the second watch Pero esa carne que se encontraba en esa segunda vigilia was under an apostolic ministry. se encontraba ahí bajo un ministerio apostólico. Now God is moving this third watch in the time of the fivefold ministry. Y ahora Dios se está moviendo a este tiempo, durante el tiempo del quíntuple ministerio. The meat that was in due season there Esa carne que se encontraba en la temporada correcta is not the meat that's durante la segunda vigilia, required in this third watch. no es la carne que se requiere durante esta tercera vigilia. And I can say, thus saith the Lord. Y yo puedo decirles, así dice el Señor. Because many are just following past tense, forgiven meat in Porque hay muchos que están siguiendo esa carne del pasado those previous watch. y se han quedado estancados mirando a esas vigilias anteriores. Yeah, but the world church and the church world of the world, they don't even see none of this. ¿Ve? Aún el mundo religioso o el mundo de esas iglesias del mundo, ellos ni siquiera saben nada acerca de esto. Now, I'm going to say something this morning Ahora yo voy a decir algo esta mañana that's going to give them that have tongue to wag and to do que les va a dar a ellos algo de qué hablar whatever they will. y ellos pueden hacer con esto lo que quieran. But it's time to bring it to a close. If we believe Es tiempo de que esto ya llegue a un final, there's a fivefold de que haya un cierre de todo. ministry, where are they? What is the ministry they have? Y si ellos son parte del quíntuple ministerio, bueno, ¿dónde están ellos? ¿Cuál es ese ministerio que ellos tienen? And how can you tell their ministry? ¿Y cómo usted puede saber qué ministerio les ha sido dado a ellos? Not by the name, No a través del nombre que ellos llevan, not by a clique of preachers saying, well, looks like this one hears that and the other thing. no porque un predicador se levanta entre ellos y dice, bueno, parece que este ministro es tal y tal ministro pertenece a tal grupo. But by the revelated word, God has given those servants Pero eso se sabe a través de esa palabra revelada que Dios le ha dado a esos siervos. that recognizes their office. Eso es lo que reconoce y demuestra qué oficina ellos tienen. And I like that what Brother Ray was ministering last week. A mí me gustó mucho lo que el hermano Ray estaba predicando la semana pasada. He says in the early church they had no qualms in saying those that were apostles. ¿Ve? Él dijo, durante la primera iglesia ellos no tenían peleas y decían, bueno, ¿quién es el verdadero apóstol? That they were apostles. No, ellos sabían que ellos eran apóstoles. Now Brother Branham was different. He's a prophet. It was not a problem there. Ahora el hermano Branham también fue diferente, él era un profeta, no había ningún problema en reconocer eso. In the days of Brother Jackson, it's there. Y ahí está también el ejemplo del hermano Jackson. But here in this third watch in the fivefold ministry, Pero ahora en esta tercera vigilia, el quíntuple ministerio, they don't want to say any name of any apostle in this hour ellos no quieren nombrar a ningún nombre de ningún apóstol que exista el día de hoy. because they got certain reserved ideas what they think should be an apostle. Porque ellos tienen ciertas ideas en su mente de cómo o quién debería de ser un apóstol. God is not going to ask any of you Dios no le va a ir a preguntar a ninguno de ustedes who he's going to use as an apostle. a quién él debe de usar como un apóstol.
And it looks like the apostle in this hour has no name. Y pareciera que los apóstoles de esta hora no tienen nombre. And not knowing does bring a certain amount of confusion. Y el no saber esas cosas sí trae cierta confusión. And so when he said that, the thought came to me. Y cuando él estaba diciendo eso, me vino un pensamiento. Goes back in the days when I was young. That was way before I was saved. Aquellos, durante ese tiempo, cuando yo era joven, antes de que yo fuese salvo, Used to watch some of the cowboy shows by Clint Eastwood. a mí me gustaba mirar esos shows de Clint Eastwood acerca de vaqueros. And talk about the man with no name. Y había uno que ellos lo nombraron el hombre sin nombre. We're living in an hour with apostle with no name. Estamos viviendo en una hora del apóstol sin nombre. But I'm here to reveal some of the names. Pero estoy aquí el día de hoy para revelarles algunos de esos nombres. There are apostles, not because they Y sí, hay apóstoles en este día. say they're an apostle, No porque ellos están diciendo que son apóstoles, but if you look at their ministry and what God has used them and the meat in due season pero si usted ve sus ministerios y la carne que ellos han traído a la temporada correcta, to bring forth, that identifies them as being apostles. eso es lo que los identifica como ser apóstoles. I see Brother Governor as being an apostle, Yo veo al hermano Govender como un apóstol, not because I like Brother Governor, he's nice brother in that way, no porque a mí me caiga bien el hermano Govender, él es un buen hermano en ese aspecto, it's what God gives him to bring the truth, pero es por las cosas que Dios le da a él para que traiga verdad. and no one has fought it and told him that it's what he's saying is wrong. Y no hay nadie que se haya levantado y le haya dicho, hermano, lo que usted está predicando está mal. I can see the potential Yo puedo ver el potencial in Brother Jason Bright being one. en el hermano Jason Bright, siendo uno de ellos. And I was talking to the brothers and sisters last night in Australia. Y estaba hablando con los hermanos y hermanas de Australia anoche, And we fell on the subject a little bit. y empezamos a hablar de ese tema un poco. They says, yeah, I can see that Brother Jason he seems to have that kind of ability that we've seen in Brother Jackson. He can explain. Y ellos dijeron, sí, podemos ver esa habilidad en el hermano Jason, la misma que tenía el hermano Jackson de explicar cosas, Something so clearly. explicarlas bastante claro. Now, all apostles are not the same. Ahora, no todos los apóstoles son iguales, But if God's calling an apostle, it's not saying, well, somebody's coming pero si Dios va a llamar a un apóstol, Él no va a decir, up and saying, well, I've been preaching for a while. I think I should be an apostle. Él no va a levantarse y decir, bueno, yo no he predicado por mucho tiempo, pero creo que yo debería de ser un apóstol. There's got to be certain things in the life that somewhere that these things should be. No, debe de haber ciertas cosas en la vida de ese hombre que lo van a hacer un apóstol. Now, a lot of people don't know, or they haven't seen, or haven't read, or ever took place. Ahora, muchas personas quizás no saben o no lo han visto, no saben qué sucedió. Now, it's not that I want to toot the horn. Y yo no estoy aquí para agitar las cosas. But getting back to a prophecy, Pero regresando a una profecía, we're back in 1990. allí sucedió en 1990, That was done here in Moncton. que fue dada aquí en Moncton. And as that prophecy came Y cuando esa profecía vino over me, it said, sobre mí, él dijo, I would say unto thee, there are times that you don't know yo te digo a ti que va a haber tiempos cuando no vas a saber which way to turn, qué camino tomar, but the Lord thy God will have you to look fully into his face. pero el Señor va a permitir que tú mires directamente o completamente a su rostro. Boys, if that's ever true, sometimes there's been rough roads. Y si eso es la verdad, créanme que ha habido momentos donde hemos entrado en caminos bastante rocosos.
Not bastante duros. physically with the physical side of things, No físicamente, no me refiero al aspecto físico, but spiritually speaking. pero espiritualmente hablando. And he says, and he will give you strength with Y él dijo, y él te dará la fortaleza wisdom and y la sabiduría knowledge. y el conocimiento. Why not just have the Holy Ghost? ¿Por qué no simplemente dar el Espíritu Santo? What is wisdom and knowledge for? ¿Para qué se usa el conocimiento y la sabiduría? It's for the gifts of an apostolic ministry. Ellos están ahí como los dones de de un ministerio apostólico. To stand in the gap. And I would have to say that Él dijo, para que te pares en la brecha. thou art a chosen vessel Y yo te digo ahora, tú eres una vasija escogida unto the Lord thy God, para el Señor tu Dios. and thy God shall use thee mightily Y el Señor tu Dios te usará grandemente, in a mighty way, en una manera grande, even in this little town and aún en este pequeño pueblo around about. y sus alrededores. The Lord thy God shall use thee in a great measure, and El Señor tu Dios te usará con una gran medida, the Lord thy God shall direct thy paths, y el Señor tu Dios guiará tu camino. says the Lord. Así dice el Señor. Now, that's one prophecy. Ahora, ahí está una profecía. I'm glad he didn't say I'm going to send you all over the world. Yo estoy feliz de que Él no dijo, te voy a enviar por todo el mundo. Because in this third watch, we don't have to go all over the world. Porque durante esta tercera vigilia no tenemos que ir por todo el mundo. The internet does that. El Internet lo hace. And so therefore, yes, there's places that God wants to go, but it seems like Y sí, quizás haya lugares donde el Señor quiera enviarnos. some took a different turn and they don't want to hear anything. Pero lo que ha pasado es que algunos han tomado la actitud incorrecta y ahora no quieren escuchar nada, no quieren saber nada Of what God has been revealing in this third watch. de lo que Dios ha estado revelando en esta tercera vigilia. Sister Riley, La hermana Riley no sooner had started ministering, no pasó mucho tiempo cuando ella comenzó a when Brother ministrar. Brother Crothers was a preacher of holiness. Cuando el hermano Crothers, ahora el hermano Crothers era un predicador de la santidad. You didn't live right and walk right, he'd be right there on you. Si usted no vivía de la manera correcta, hacía las cosas correctas, él estaba allí inmediatamente llamándole la atención. Well, not on you, but at least he was. No individualmente sobre cada persona, It was good in that sense. pero él lo hacía para la congregación y era bueno en ese sentido, People needed it for the time. porque en aquel tiempo eso era lo que se necesitaba. But then Sister Riley got Pero la hermana Riley, up and here's what she said. ella se paró y esto fue lo que ella dijo. She got up in the service and she said, "The Ella se paró en ese servicio y ella dijo, el Señor Lord has given Brother Fred the spirit of wisdom and El Señor le ha dado al hermano Fred el espíritu de sabiduría knowledge. y de conocimiento. She's the woman that went and got Brother Jackson that brought him here to Moncton. Ella fue la persona que trajo al hermano Jackson aquí a Moncton. Took the bus and the train to go there. Ella tomó ese tren y ese autobús para ir allá. She did see dreams and visions. Ella sí miraba, tenía sueños y visiones. And so, am I going to say, well, that's all false now? Y ahora yo me voy a parar y decir, no, todo eso fue Now falso. there's two occurrences. No, hubo dos ocasiones. Then there came the time, Y luego vino un tiempo, I don't know if I got it here or not. no sé si lo escribí aquí o no. In a dream, I think it was in 2011, around that time, Hubo un sueño, creo que fue en el año 2011. in the dream, En ese sueño, May had went to the front door and May había ido a la puerta de enfrente there was a package be revealed, brought y había un paquete ahí to her. que que le habían entregado a ella, le habían dejado a ella. Now, the package was a round cylinder
Ahora el paquete era un cilindro así redondo, Just like a draftsman that puts his prints inside. así como esas personas cuando imprimen un mapa o una sí, como los ingenieros cuando imprimen el diseño de un edificio o una casa y lo ponen adentro de ese cilindro. All right. And so it was sealed. And she Y estaba sellado. said, well, this is for you. Y ella decía, bueno, esto es para ti. Okay, so then, well, it's just, what do I need that for? Y yo le decía, bueno, ¿y para qué yo necesito esto? Well, when I opened it up, Y it cuando yo lo abrí, showed the ministry starting from 2005 eso allí enseñaba el ministerio que había comenzado desde el año 2005. I was reading there were 7 pages in it. Había 7 páginas en eso. And I was reading the first 5 pages. It was Y yo estaba leyendo las primeras 5 páginas dealing with the ministry que tenían que ver con el ministerio that God had brought up to that hour. que Dios había traído hasta ese tiempo. And I said, well, this is kind of funny. I'm going to Y yo decía, oh, esto es un poco chistoso. see what that last page is about. Ahora, ¿de qué se trata esta última página? The last page was showing Brother Raymond Jackson had sent this. Y luego la última página decía, el hermano Raymond Jackson ha enviado esto. And in the last page he says, Y en esa última página él decía, it will be the last stage esta va a ser la última escena till his coming. hasta su venida. Now, you can take the dream and Ahora usted puede tomar ese sueño blow it off the way you want. y hacer lo que usted quiera con eso. But so far, what the Lord has shown, Pero hasta este momento lo que el Señor ha mostrado has any of those false accusers, es que cualquiera de esos falsos acusadores, false prophets, esos falsos profetas, false apostle. What's falsos apóstoles, an apostle? ¿y qué es un apóstol? Somebody is supposed to be bringing out truth, Es alguien que tiene que traer verdad, fresh truth. una verdad fresca. This third day revelation is a false apostle. Esta revelación del tercer día vino de un apóstol falso. And those that preach it that way. Y hay todos aquellos que lo predican de esa manera también, son falsos. Also saying the 144,000 are sealed before the week. Y también el decir que esos 144,000 son sellados antes de la semana, That's a false apostle that would be bringing things in there. eso fue un falso apóstol que está trayendo esas cosas. Because we can shoot holes through it. ¿Ve? Porque podemos ver todos los agujeros que hay en eso. It doesn't hold water. Nada de eso mantiene el agua ahí dentro sin que se salga. Now, I know it's different, Y yo sé que es diferente, but this is the time. pero este es el tiempo. There has to be a time because Tiene que haber un tiempo. I believe time is getting short. Porque yo creo sinceramente que el tiempo se está cortando. This is coming to a head. And Esto está ya, la cabeza está viniendo a ser conformada. God's going to take some people off of the comfortable seat. Dios va a sacar a algunas personas de ese asiento que tenían donde estaban muy a gusto. And they're going to have to make a move somewhere. Y ellos van a tener que tomar una decisión en algún momento. As I'm looking at this, Y ahora que yo estoy viendo todo esto, I looked in the days of Jesus when he walked here on earth. yo me pongo a ver esos días de Jesús cuando Él caminó sobre la tierra. He spoke fresh meat, Él habló carne fresca, divine truth in his day. sí, verdad divina durante su día. And the Pharisees were rejecting it. Y los fariseos estaban ahí rechazándolo. Or the movement of those that were in the land were rejecting it in that hour. O el movimiento que se encontraba en aquella tierra durante aquel tiempo lo estaban rechazando. And one of the parables talks about this fig tree. Y una de las parábolas que él habló de de la higuera, It says, cut it down. And it says, él dijo, córtenla. no, wait 3 or 3.5 years. Y luego él dijo, no, esperad 3 años y medio. Then if it don't change, cut it down. Y si no cambia, entonces córtenla.
In other words, cut them off. En otra palabra, córtenlos de este mensaje, háganlos a un lado ya. So when God brings a certain amount of truth in a, Entonces, cuando Dios trae cierta cantidad de verdad, especially in a certain amount of it into a space of time, especialmente de cierta cantidad durante cierto periodo de tiempo, there's a time to receive it, hay un momento para recibirla, and after that's gone, y después de que ese tiempo pasa, they are cut off. But ellos son cortados. those Jews that were in the days of Jesus, Pero aquellos judíos que se encontraban ahí en el tiempo de Jesús, they were holding and carrying the Torah ellos estaban aferrados, cargaban y llevaban consigo las toras as like on them as before, just moving on. y seguían sus vidas como si nada. Aquí no pasa nada, sigamos. Looking at things in the past. Siempre mirando a las cosas del pasado. That's what happened to the Branham movement. The Eso es lo que pasó con el movimiento Branham. same way too. De la misma manera. There was a Brother Branham Ahí está el hermano Branham. from the start of his ministry till Desde el comienzo de su ministerio you reach 1963. hasta que él llegó al año 1963. He restored all the doctrines of the apostles and Él restauró todas esas doctrinas de los apóstoles the things Jesus had revealed y todas esas cosas que Jesús había revelado in his day. Not durante su día. all the word that was revealed, No toda la palabra que había sido revelada, but what Jesus had spoken. pero lo que Jesús había hablado. So since 1963 Entonces, desde el año to 1963 now, you got 57 years. hasta este día, usted tiene 57 años. And if you haven't been perfected by what you're just looking in there only, Y si usted no ha sido perfeccionado simplemente al quedarse mirando lo que fue dado allá, you don't have another 50 years. entonces usted no tiene otros 50 años. You don't even have another 10 years. Usted ni siquiera tiene otros 10 años. For that is the means that you think you're going to get closer to Jesus Si usted sigue pensando que esa es la única manera de acercarse a Jesús and to be made ready for the rapture. y que esa palabra de aquel tiempo lo va a preparar a usted para el rapto, It is not. eso no es así. You are deceived. Usted está siendo engañado. And if you have a preacher, that's the way he's going. Y si usted tiene un predicador y ellos le están diciendo a usted que esa es la manera de hacer esto, You better start looking, es mejor que usted comience a buscar. because the same fate that'll happen to the preacher will happen to the congregation that believes the same thing. Porque lo mismo que le espera a ese predicador es lo mismo que le espera a la congregación si se quedan con él creyendo de esa manera. Just like the Pharisees in the days of Jesus, Así como esos fariseos en los días de Jesús. those Jews that didn't change, Aquellos judíos que no cambiaron su manera de pensar. God gave them an opportunity. Y Dios les dio una oportunidad. Jesus did things in the open. Jesús hizo cosas así al aire libre, abiertamente. The things we preach, we do it in the open. Estas cosas que nosotros hemos estado predicando, las predicamos abiertamente. The things that Brother Jackson did, he preached it in the open. Las cosas que el hermano Jackson predicó, él las predicó abiertamente. So using that as a point of view. So Entonces, usando eso como un punto de vista, from 2017, when the 3 watches and other deep things that God has opened up, si vemos al año 2010, desde el año 2017, cuando Dios mostró acerca de esas vigilias, de esas 2 vigilias, we've been almost 3.5 years. ya hemos estado en esta casi 3 años y medio. So looking at the type what happened in the days of Jesus, Y mirando al ejemplo, el tipo que sucedió allá en los días de Jesús, you can also see the same thing when God deals with those 2 prophets in the usted puede ver lo mismo. Dios va a comenzar a lidiar con esos 2 profetas beginning of the week of Daniel. al comienzo de esa semana de Daniel. It is what, 10 years? No, Hasta ese entonces, que ya pasaron 10 años, no, 3.5 years. han sido 3 años y medio. If they don't receive it, then judgment on the rest of that nation. Y si ellos no lo reciben, ahí va a caer juicio sobre esa nación. Well, we know the 144,000 and the woman receives it. Pero sabemos que esos 144,000 y la mujer, ellos sí lo reciben. This half-hour silence as well. Aquí está esta media hora de silencio también. It's going to be approximately 3.5 years. Eso va a durar 3 años y medio. That too.
So all these things Todo eso, ve, todas estas cosas are heading for a showdown. están listas ya, preparándose para ser desplegadas. And if I see the type right, Y si yo estoy acomodando los tipos y sombras correctamente, that we're living in this third watch, y sabemos que estamos viviendo en esta tercera vigilia, and what God has brought us to make us understand how close we are, we y got lo que Dios ha traído para que podamos entender qué tan cercas estamos viviendo, less than a decade before that seventh seal is going to be broke. tenemos menos de una década hasta que ese séptimo sello sea abierto. Then there's going to be a lot of people going to be cut off. Entonces va a haber muchas personas que van a ser hechas a un lado, God's going to do it. y es Dios quien lo va a hacer. Why? Because He's the one that's been bringing the word ¿Por qué? Porque Él es aquel que está trayendo la palabra to do that. para hacer eso. Because He knows they will never will. Porque ellos saben que ellos nunca lo van a hacer. Yes, they're churchy people. Sí, ellos son personas que van a la iglesia. Some of the things you hear preach, you can hear the same thing in the Branham movement, Muchas de las cosas que ellos están predicando, usted las puede escuchar allá en el movimiento Branham in the Pentecostal church. o en la iglesia pentecostal. Has they been perfected by those things? ¿Y acaso ellos han sido perfeccionados con esas cosas? Has the Branham movement known how close they're getting to the coming of the Lord? ¿El movimiento Branham ha sabido qué tan cerca estamos de la venida del Señor? They got their own kind of revelation in their camp as well. Ellos también han salido con su propia revelación allá en sus reuniones. Oh, the seventh seal has been revealed. We just got to find it. Oh, el séptimo sello ya fue abierto, solamente tenemos que encontrar su significado. And how many years have you been trying to find it? ¿Y qué tantos años han pasado desde que ustedes han tratado de encontrarlo? And you haven't found it yet? ¿Y ustedes aún no lo han encontrado? Shame on you. Vergüenza les debería de dar. Then they say there's some of them that want to make Brother Branham God. Y luego hay unos que quieren hacer al hermano Branham Dios. And Joseph, his son, or the son of man. Y luego José, su hijo, o el hijo de hombre, What? lo quieren hacer como hijo de hombre. How stupid, Que eso es algo tan estúpido. idiotic. Es algo bastante idiota. Satan can sell a bill of goods and people accept it and just goes on. Ellos simplemente están tratando de vender algo más, algún librito, alguna otra cosa, y la gente lo está comprando. Y siguen como si nada. And the whole bunch, and even the denomination, Y todo ese grupo, y aún la denominación, everybody in their movement, we're going to heaven, we're the bride. cada uno de ellos allí en sus diferentes movimientos, oh, vamos al cielo, vamos en el camino correcto, We're going up in the rapture. No, nos vamos a ir en un rapto. you're not. No, no va a ser así. 1 in a million. 1 en 1 millón. Remember that? ¿Se acuerdan de ese mensaje? Days of Noah. En los días de Noé, 8 in 450,000 million. 8 de 450 millones. So it's going to be somewhere. There's going to be a shocker and a surprise. Entonces, en algún momento esto va a venirles como una sorpresa, va a ser algo impactante. So as the earth is groaning, as the Y conforme la tierra sigue clamando, gimiendo, political things are unstable and they're ready to come to a climax, aquí todo el mundo político y otras situaciones están a punto de llegar a un clímax. so is the fivefold ministry in this hour. También de la misma manera va a ser el quíntuple ministerio en este último tiempo. Yes, I can see, not in bragging, but in looking at what God has done, Sí, y ahora yo puedo ver, no para enorgullecerme, pero para saber qué es lo que Dios ha hecho. I know what my ministry is. Yo sé cuál es mi ministerio. That means I know everything? No. ¿Eso significa que yo lo sé todo? No. That's why there's more than one in this hour. Por eso es que hay más de uno en esta hora. And there's different ones. Well, there's not be a carload of them, that's for sure. Y hay otros más. Ahora yo no estoy diciendo que hay un montón de ellos por todos lados. But all I see now is 2 others besides Pero yo ahora puedo ver 2 más aparte. that has that ability as I see it according to the Word of God. Que tienen la habilidad, así como
yo lo veo de acorde a la palabra de Dios. Praise the Lord. Gloria a I Dios. like that the other day what Brother Jason Bright was saying. Me gustó el otro día lo que el hermano Jason Bright dijo. They keep harping, get back to the Word of God. El hermano dijo, ellos continúan como escondiéndose, como secretamente tratando de esconderse. Es una palabra en inglés, harboring. We got to get back to the Y él les estaba diciendo, el hermano Jason, ellos continúan escondiéndose. Regresen a la palabra de Dios, es lo que deben hacer. Word of God. Get back to what? ¿Regresar a qué? The Baptists are teaching, ¿Al bautismo? the Lutherans, ¿Los luteranos? or your forefathers? ¿O regresar a nuestros padres? Sí. Is that what Brother Branham was saying? Get back to the Word of God? Eso es lo que el hermano Branham estaba diciendo cuando dijo regresen a la palabra de Dios. God has used him to reveal all those things by 1963, brothers and sisters. Dios ya lo había usado a él para usar esas cosas y revelarlas hasta el año 1963. They got back already. Ellos ya habían regresado a esa doctrina de los padres antiguos. But what he meant, get back to the fresh, divine, revelated Word of God. Pero lo que él quiso decir cuando dijo regresen a esa doctrina, él se refería a esa palabra fresca, revelada de Dios. And that's what you'll find in Revelation chapter 2, I believe. Y eso es lo que usted encuentra allí en Apocalipsis capítulo 2, creo que es ahí, Where it speaks about that first church age. donde habla de esa primera edad de la iglesia. And the Lord says, I have somewhat against you, Y el Señor le dice, yo tengo algo en contra de ti, that you've left your first love. que tú has dejado tu primer amor. You left looking for fresh divine word. Tú has dejado de buscar por palabra revelada fresca. And that is getting back to the Word of God. Y eso es lo que significa que regresemos a la palabra de Dios. We can't just get back to the Word of the past, No solamente podemos regresar a una palabra del pasado, because you'll receive the same things those that are still living in the past. porque usted va a recibir las mismas cosas que aquellos que están allá viviendo en el pasado, Right? ¿verdad? We're living in the now, we're not living in the past. Estamos viviendo en el hoy, no en el pasado. Oh, but you're speaking about the things that's in the Scripture. Oh, pero usted está hablando de las cosas que están en las escrituras. It's still God's Word. Sí, todo eso aún es la palabra de There's Dios. places for it. Y hay lugares donde eso encaja. There's young people that do come in that needs to hear things. Hay gente joven que viene aún el día de hoy y necesitan escuchar ciertas cosas. But if that's all you're ministering and Pero si eso es lo único que usted está ministrando never touching anything that's happening in this third watch, y usted nunca habla de ninguna cosa que está sucediendo en esta tercera vigilia, I'd have to say the time is almost ready for you to be cut off. entonces yo tengo que decirle, ya el tiempo está muy cerca cuando usted va a ser cortado. You're going to be cut off spiritually from receiving Usted va a ser cortado espiritualmente de recibir spiritual benefits. los beneficios To espirituales understand para poder entender as we move in the time of the miracle war, conforme avancemos hacia ese tiempo de la guerra milagrosa the building of the temple. Well, y de esa reconstrucción del templo. he said, they all know that. Yes, they do, Y quizás alguien diga, bueno, ya sabemos todo acerca de eso. but a lot of things they do not know. Sí, sí saben cosas acerca de eso, pero muchas cosas aún no las saben. They do not know the time frame. Ellos no conocen, no saben acerca del tiempo. They do not know the things that are leading up to it. They don't No saben de las cosas que van a llevarlos a todo esto. know hardly anything that's in that seventh seal time factor. Y si acaso saben solo un poco de lo que va a suceder durante ese factor de tiempo del séptimo sello. No, we don't know what the seven thunders are. Y no sabemos quiénes son esos 7 truenos. In case somebody wants to get on and broadcast that part of it. En caso de que alguien quiera tomar esta información y comience a hablarla o a distribuirla. Well, I didn't hear that. Yes, Oh, hermano, yo no quería escuchar eso. it's time something has to be said. Sí, ya es tiempo de que algo sea dicho. Now, if in the days of the apostles, Ahora, si en los días de los apóstoles they knew who they were and they said they were apostles.
Ellos sabían quiénes eran ellos y ellos sabían, y los apóstoles sabían quiénes eran ellos también. La congregación y los apóstoles. But they also gave names of those that were false. Pero ellos también dieron nombres de aquellos que eran falsos. It may come to that point Quizás lleguemos a ese punto in the days and months to come. en los siguientes días o meses que vengan. So people will have to wonder, well, is he? No, he's not. Quizás las personas se estén preguntando, este es bueno o aquel no lo es, o sí, o qué pasa. It's not giving the name, it's what they're teaching. No se trata de simplemente dar un nombre, se trata de lo que ellos están enseñando. That identifies them. Eso es lo que los identifica a ellos. Just like what the apostles are teaching Así como esos apóstoles que están enseñando, identifies them. los identifica a ellos. So praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. Now, when we were in Luke, that 17th chapter, when it says, in the day that the Lord is revealed, Ahora, si regresamos allá a Lucas capítulo 17, donde dice que en el día del Señor Él sería revelado, o el día cuando el Señor sería revelado, and it's not when the Lord Jesus Christ is coming actually in glory, y no se está refiriendo a cuando el Señor Jesucristo viene desde la gloria, because it says he's revealed from heaven. porque dice que Él es revelado desde el cielo. In the concordance, the Strong Concordance, En esa concordancia Strong, the one in Luke, where it talks about in the day that the Lord is revealed, ese de Lucas, cuando dice que el Señor sería revelado, that's the revealing of himself. ese se refiere a revelarse a sí mismo. And how he reveals himself, he's not saying, here I am. Y no se refiere a que cuando Él se revela a sí mismo, Él dice, hey, aquí estoy yo. It's his revelation of his revelation. No, pero se está hablando de la revelación que Él tiene. It goes hand in hand with Revelation chapter 1, verse 1. Y eso va de la mano con Apocalipsis 1:1. And the revelation of Jesus Christ, which God gave him, which he sent an angel to show to it. Dice, y esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Él, la cual envió a través de un ángel. To John and Y me la dio a mí Juan to his servants. y a sus siervos. And his servants would be revealed to John. Yes, to John. Y sí, sus siervos, eso se refería a Juan. They were shown, John was shown things in order to write it. Y a Juan se le mostraron cosas para que las escribiese. But they were shown to Brother Branham, Pero también le fueron mostradas al hermano Branham, Brother Jackson, al hermano Jackson and even the apostolic ministry in this hour. y aún al ministerio apostólico de esta hora. Because servants is plural, Porque siervos es plural it's pointing to the end time. y eso está apuntando al tiempo del fin. And the testimony of Jesus Christ is Y el testimonio de Jesucristo the spirit of prophecy, es el espíritu de la profecía, not the spirit of holiness no el espíritu de santidad or godly living. o de vivir una vida de acorde a Dios, enfocada en Dios. Now I speak like that, it sounds like I'm against it. Y cuando yo digo esto, quizás suene como que estoy en contra de eso. No, No, we need that. sí, eso lo necesitamos. But if you put that above the word of God for Pero si usted está poniendo eso por encima de la palabra de Dios this hour, para esta hora, you have been blinded entonces usted ha sido cegado. already. And Usted ya ha sido cegado. you don't know it. Y usted no sabe lo que realmente es. A blind man doesn't know he's blind. Un hombre ciego no sabe que es un hombre ciego. Well, Bueno, in 1 Peter 1:13 it says, allí en Primera de Pedro 1:13 dice, gird up your loins of your mind and be sober. por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. In other words, be awake. En otras palabras, estén despiertos, alerta. Hope to the end for the grace that is to be brought to you Y esperad por completo en la gracia que se os traerá
at the revelation of Jesus Christ. Cuando Jesucristo sea manifestado, dice en español. En inglés dice cuando la revelación de Jesucristo venga. The grace that is to be brought to you La gracia que se os traerá at the revelation of Jesus Christ, durante, cuando venga la revelación de Jesucristo. and it's done in 3 watches. Y eso vendrá o ha venido en 3 vigilias. But what if I refuse the grace of Jesus Christ to ¿Y qué pasa si yo estoy rechazando esa gracia de Jesucristo be in this 3rd watch? para estar en esta tercera vigilia? O que está viniendo durante esta tercera vigilia. Why does not everyone in the Jackson movement see it? ¿Por qué todos aquellos del movimiento Jackson no lo pueden ver? Not all are true seed. Porque no todos son verdadera semilla. Especially after 3 years, Especialmente después de 3 años. knowing what I see from the scripture, it Sabiendo lo que dice las escrituras, doesn't look good. las cosas no se están mirando muy bien. Oh, you saying you're calling me a terror? Alguien diga, hermano, ¿me está usted llamando cizaña? No. No. There may be a short bit of time till God makes the cutoff point. Porque aún hay un poco de tiempo hasta que Dios va realmente a hacer la división. And if you're still there, having rejected His word for this hour, Y si usted se queda ahí rechazando la palabra para esta hora, that's worse than holy living. eso es peor que solamente predicar de vivir en santidad. Because rejecting His word Porque el rechazar su palabra is the sin of unbelief. es el pecado de incredulidad. And what did He say in Matthew chapter 13? He's going to remove everything that offends, that ¿Y qué dice en Mateo 13? Que Él va a quitar todo aquello que ofende commits iniquity y todo lo que comete iniquidad against His word. en contra de su palabra. Not on how you live. No de la manera en que usted vive. Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. All right. Muy bien. So getting back to the Word of God, Entonces, regresando a la palabra de Dios, like in Revelation chapter, it's Revelation chapter 3, verse 3 says, allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice, remember how thou hast received it. en español dice, acuérdate pues de lo que has recibido. En inglés dice, acuérdate pues de cómo lo recibiste. He didn't say what you received, Ahí no dice, acuérdate de lo que recibiste, but it's how you received it. pero cómo fue que recibiste eso. Did you receive it through the spirit of Satan, ¿Lo recibiste a través del espíritu de Satanás? or did you receive it through the spirit of the Lord Jesus Christ? ¿O lo recibiste a través del espíritu del Señor Jesucristo? Now you say the spirit of Satan. Remember, Ahora, cuando digo el espíritu de Satanás, ustedes tienen que recordar, Satan comes as an angel of light, giving Satanás viene como ángel de luz you revelations para darles a ustedes revelaciones that are false. que son falsas, False ideas, ideas falsas, false this and that and the other thing. falso esto y aquello. There was somebody listening at the door there. You just closed it. Parece que había alguien escuchando ahí cerca de la puerta y la acaban de cerrar. The door's closed to them. La puerta se les ha cerrado a ellos. All right. Muy I bien. was just jesting there. And so, Me salió un poco del tema ahí. that's the question I would ask to the movement today. Y esa es la pregunta que yo le haría al movimiento el día de hoy. How did you receive it? ¿Cómo es que ustedes lo recibieron? If you're able to receive it Si ustedes fueron capaces de recibirlo in that second watch, en esa segunda vigilia, that's where the Jackson movement is. allí es donde se encontraban los del movimiento Jackson. How come you can't receive it in this hour? Entonces, ¿cómo es que ustedes no lo pueden recibir en esta hora? And if you say that it's false, and the way they cover Y si ustedes dicen que esto es falso y la manera en que ellos tratan de cubrirse themselves, a sí mismos, there's many false
teaching and doctrines out there. Ellos dicen, hay muchas falsas enseñanzas y doctrinas allá afuera, But they want you to include Moncton in it. pero ellos quieren que usted incluya lo que se predica aquí en Moncton. So they don't have to be committed. Así que ellos no tienen que hacer un compromiso. If there's false ones, call it what it is. Si ellos creen que alguien es falso, pues nómbrelo y digan por qué. Paul did. Pablo lo hizo, Brother Branham did. el hermano Branham lo hizo, Brother Jackson too. el hermano Jackson también. And then when they can't find anything to discredit what God has revealed in his third watch, Y cuando no pueden encontrar nada que ellos puedan desacreditar que Dios ha revelado en esta hora, they want to play the humble card. ellos quieren ahora jugar tomar ese papel de humildad. He's not humble enough. Oh, ese hombre no es lo suficientemente humilde. He has to be humble so we can accept him. Él tiene que ser humilde para que nosotros podamos aceptarlo a él. God never asked you how to judge who God chooses Dios nunca les pidió a ustedes que juzgaran al siervo que él escogió through the humble card. a través de ese papel de humildad o ese rol. How humble, and if you're looking at humbleness, Y ahora, si usted se está enfocando en la humildad, what about when Brother Jackson talked about Perry Green? ¿qué de lo que el hermano Jackson habló acerca de Perry Green? Huh? ¿Eh? Others, Tim McKay. Y de otros, Tim McKay. Oh, well, that was Brother Jackson. Oh, pero eso era el hermano Jackson. You poor, deluded excuse of a Christian Ustedes cristianos con excusas diluidas, trying to use a humble just to tratando de utilizar la humildad solo para justify what you're preaching. justificar lo que ustedes están predicando. You're being blinded and you don't know it. Ustedes están siendo cegados y no lo saben. Well, you say, well, we know that the Branham movement are being blind because they weren't accepting what Brother Jackson was teaching. Y ahí están aquellos, sabemos que los del movimiento Branham están cegados porque no han aceptado lo que predicó el hermano Jackson. Yeah, but what has befell the Branham movement Sí, pero el velo que le ha caído a los del movimiento Branham has also befallen you también les ha caído a ustedes in this third watch. en esta tercera Now, I know vigilia. this is kind of stern this morning, Ahora, yo sé que esto es algo un poco duro esta mañana, o firme, but I'm sick and tired of playing pussyfoot around. pero yo estoy cansado de andarme con jueguitos de aquí para allá. We are moving to a showdown. Estamos preparándonos para ver ese gran show, The world esa gran escena. is moving to a showdown. El mundo está caminando hacia esa gran escena. God is raising up the stakes to come to a showdown. Y Dios es quien está moviendo las piezas para que se muevan todos hacia esa gran escena. And when the showdown does come, Y cuando esa gran escena esté allí presente, se lleve a cabo, then it's not time to switch places. ahí ya no es tiempo de cambiar de lugar. You have, I know God can do anything. He can Usted tiene, ahora yo sé que Dios puede hacer cualquier cosa. save anyone. Él puede salvar a cualquiera. Yes, anyone can come to the Lord to the altar and to be like, Sí, cualquiera puede venir delante de Dios, delante del altar, accept Jesus Christ as their Savior at the last minute. y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador en el último minuto. Or like the thief on the cross, he accepted Jesus being a righteous man. And so O como ese ladrón en la cruz, él aceptó al Señor Jesucristo ahí antes de morir y él fue un hombre justo. forth. Yes, that can happen, but we're talking about the bride being here Sí, eso puede suceder, pero estamos hablando hoy de la novia in the end time. que se encuentra en este último tiempo. You can't take all these revelations that God has brought in this third watch Usted no puede tomar todas estas revelaciones que Dios ha traído en esta tercera vigilia and get that in a 20-minute sermon. y entregárselo a alguien en un sermón de 20 minutos, 30 minutos. At the last minute,
at the time before he closes out. O dárselo a alguien para que lo entienda en el último minuto antes de que se levante ese telón. It ain't going to happen. First Eso no va a suceder así. of all, why did it take that long? Primero que nada, ¿por qué a esas personas les tomó tanto tiempo entender eso? Because there was an attitude, Porque ellos tenían una actitud, something they didn't like. o hubo algo que a ellos no les pareció. They talked behind the scenes. Ellos comenzaron a hablar detrás de la escena. You know, this brother from Moncton, he's off. Oh, ustedes saben, ese hermano de Moncton está totalmente equivocado. They don't say that right in the pulpit, Ellos no se paran y lo dicen ahí en el púlpito, but they do say it in the background. pero sí lo dicen a sus espaldas. And if you're doing that, you're guilty. Y si usted está haciendo eso, usted es culpable. You need to get that straightened out. Usted necesita arreglar eso. Why ¿Por qué? are they that way? ¿Por qué son de esa manera? Don't they read God's word? ¿Que acaso ellos no leen la palabra de Dios? Aren't they hungry? ¿Que acaso no tienen hambre? Isn't there? Because as I look at the movement, Porque cuando yo volteo a ver al movimiento, there's no fresh word. ellos no tienen una palabra fresca. All they got is the letter of the word. Lo único que ellos tienen es la letra de la palabra. And the letter of the word is good ¿Y la letra de la palabra es buena? for admonition and teaching and so forth in our Para amonestar y para enseñar y todo eso. growth. Y para crecer. But for your movement forward to watching when the Lord's coming, Pero para saber cuándo es que el Señor viene, that ain't going to do it. eso no va a ser suficiente. It's how Satan has allowed you to play back there to be blinded. ¿Ves? Satanás ha permitido que usted se quede ahí jugando para que usted sea cegado. Don't go any further. Oh, no avances más. Don't venture out because you don't know what all that No busques otras cosas porque no sabes qué hay ahí afuera. is about there. Well, Bueno, it's the hour that we're living in. esa es la hora en la que estamos viviendo. And when he talks about in Ephesians 4:13 till Y luego allí en Efesios 4:13 we all come in the unity of the faith. dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. That's not the unity of brothers and sisters getting together as a bunch. They were in unity. Eso no es la unidad de un montón de hermanos y hermanas congregándose juntos y decir hemos llegado a la unidad. It's a unity. Faith means the revelation, Esa es la unidad. Recuerde, la fe significa revelación. and it's the unity of the fresh revelation Esa es la unidad de la revelación fresca. because it's the unity of the faith until we get to the knowledge Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la revelación y del conocimiento of the Son of God. del Hijo de Dios. And if you not have heard what God has been doing in this third watch, Y si usted no ha escuchado lo que Dios ha estado haciendo en esta tercera vigilia, you are missing a part of that knowledge of a usted le está faltando una parte de ese the conocimiento Son of God. del Hijo de And Dios. so you can't be in unity. Y por lo tanto usted no puede estar en unidad. And that revelation, it's in the unity of the bride. The fivefold ministry will be in unity Y esa revelación es estar en la unidad, toda la novia de Cristo. on the revelated Word of God for their hour. Ellos van a estar unidos en la palabra revelada para esta hora. Because if unity is just on faith and people getting together, Porque si la unidad solamente se trata de reunir a un grupo de personas en la fe y todos están juntos, and well, people could say, well, hey, let's just believe like the early church, and y las personas dicen, bueno, vamos a creer exactamente lo que creyeron en la primera edad de la iglesia, we're all in unity, y así todos estamos en unidad, and we're going to heaven. We're going there. We y así todos nos vamos a ir al cielo. don't need this first and second watch. We don't No necesitamos esas cosas de la primera o segunda vigilia. need this thing about the third, the seventh seal time factor, No necesitamos de la tercera vigilia o nada de eso del tiempo del séptimo sello. or we don't need to know about when the fifth seal is supposed to be open Y no necesitamos saber nada de cuándo ese quinto sello va a ser abierto and stuff like that. y cosas así. All we need is just let's all be brothers.
Let's preach love. Lo único que necesitamos es ser todos hermanos y vamos a predicar del amor. Isn't that what Satan has done for the denominational world? ¿Qué acaso eso no es lo que Satanás ha hecho con el mundo denominacional? But then when they disagree, there's not much love between the different camps, if you want to. Pero luego cuando ellos entran en desacuerdo, ahí se va todo el amor entre esos campamentos, esos diferentes movimientos que hay. That's carnal love. Ese es un amor carnal. If you love me, keep my word and my commandments. Si me amáis, guardad mis mandamientos y mi palabra. Not just the letter of the word, No solamente la letra de la palabra, but keep every word that he speaks. pero guarden cada palabra que él habló. Has not Jesus spoken in this third watch? ¿Y qué acaso Jesús no está hablando en esta tercera vigilia? Has he not been revealing himself who he is, of ¿Acaso él no se ha estado revelando a sí mismo quién es él? the things that he knows that he's brought in this hour? Por las cosas que él sabe y que nos ha dado en esta hora. He sure has. Él ciertamente lo ha hecho, Just like he did in the days of Brother Jackson. así como él lo hizo en los días del hermano Jackson. Oh, but we know Brother Jackson. Yeah, because we saw certain Oh, pero nosotros conocimos al hermano Jackson. things and you were just going along for the ride. Sí, él dijo ciertas cosas, hermano, en aquel tiempo. Ustedes simplemente estaban ahí disfrutando de ese paseo. You should have been paying attention and digging and Debieron de haber puesto atención y debieron de investigar, indagar. having the Holy Ghost to confirm it, not because, well, Y debieron de haberle preguntado al Espíritu Santo que se los confirmara. they all believe it. Yeah, it's got to be right. No solamente voltear alrededor y decir, bueno, todos ellos lo creen, entonces debe ser correcto. It's time to stand on your own 2 feet before the Lord Jesus Christ. Es tiempo de que nos paremos en nuestros dos pies delante del Señor Jesucristo, con nuestros propios pies. Whether you're a believer in an assembly, Ya sea que usted sea un creyente de las asambleas, or even if you think you're in the fivefold ministry in this hour, o aun si usted cree estar dentro del quíntuple ministerio en esta hora, somewhere there has to be a stand, and there has to stand before the Lord Jesus Christ. en algún momento usted va a tener que pararse delante del Señor Jesucristo What have you done? y Él le va a preguntar, ¿qué has hecho? And when it talks about the man that hid his talent, Y cuando habla de ese hombre que escondió su talento, he had a talent to see the truth. él tenía un talento para ver la verdad. But because of something in him, he didn't want to see, like in the days of Brother Jackson, Pero porque había algo en él no quería ver, así como sucedió en los días del hermano Jackson. they didn't want to see that second watch. Ellos no quisieron ver esa segunda vigilia. So he buried it. Entonces ellos esconden ese talento. And so does the Jackson movement, some of them in the Jackson movement. Y así están los del movimiento Jackson. There's ability for them to see and walk where God has in this hour, Hay un tiempo para que ellos caminen y vean lo que Dios ha dado en esta hora. and they hide it. Tienen un talento para eso y ellos lo han escondido. You won't hear one word, one peep coming out of their mouth No va usted a escuchar una sola palabra ni un pequeño pic de sus labios salir about the third watch. acerca de esta tercera vigilia. Where I am, there my servant shall be. Donde yo estoy, ahí también conmigo estará mi siervo. Well, if they're only preaching the first watch, that's Bueno, si ellos solamente están predicando de la primera vigilia, where they're at. allí es donde ellos se encuentran. If you're only preaching the second watch, that's Si ellos solamente están predicando de la segunda vigilia, all you're at. allí es donde ellos se encuentran. You're not where Jesus is at. Ustedes no se encuentran donde está Jesús. Jesus is now in this third watch. Jesús ahora se encuentra en esta tercera vigilia. Now, today, in 2021. Hoy, en este día, en el 2021. It's time to speak it plain. Es hora de que hablemos esto como debe de ser, en términos simples. And not, well, I hope they can catch the thought. Y no simplemente decir, oh, espero que con esto ellos entiendan lo que traté de decir. Daydreamers don't catch the thought. Los que se la pasan soñando nunca entienden lo que se dice verdaderamente. And when you go to school Y cuando usted va a la escuela and a professor
I don't know, teaching on physics or mathematics or whatever Ahí hay un profesor enseñando de matemáticas o física o lo que sea. the case may be. They're all kind of listening. Todos ellos están ahí sentados escuchando. Yeah, I hear the words he's saying, yeah. Oh, sí, escucha las palabras que él dice. But they're only to the one that he's looking and, oh, I perceive now what this means. Pero solamente al que está poniendo atención y le interesa dicen, oh, ahora entiendo lo que él quiso decir con esto. I know what 2 and 2 makes. Ahora ya entiendo lo que es, cuál es el resultado de 2 más 2. It's not 1. No es 1. 2 and 2 makes 4. 2 más 2 son 4. Well, the other ones, if you're talking about, Mientras que a los otros, si usted les habla, talking about elementary, I'm using that as an ahora yo estoy dando esto simplemente como un ejemplo. example. So the other, well, yeah, he said something about 2 and 2, yeah. Si usted le pregunta qué dijo, oh, sí, dijo algo de 2 y 2 y no sé qué es el resultado. Believe it, yeah. Pero sí, creo que lo que dijo está bien. And that's how they treat the Word of God. Así es como ellos están tratando la palabra de Dios. It's a shame. Es una vergüenza. Their love is to be religious, not to be revealed. Su amor, sí, para ellos el amor es algo que tiene que ver con la religión, ser religiosos. No tiene nada que ver con la revelación Of what God has for this hour. de lo que Dios tiene para esta hora. Oh, praise the Lord. Oh, alabado sea el Señor. Something's going to break. It's coming. It's not that far. Algo está a punto de suceder y ya no está muy lejos de que eso pase. But in order for it to break, Pero para que eso pueda romperse o suceder, it's not something mystical that's coming out of the air and all of a sudden, boom, okay, that. no significa que algo místico va a descender del aire y va a venir y decir, oh, ahora es el tiempo. No, this is going to be the judgment. Y ahora va a suceder el juicio. It's going to be the ministering of the word. No, va a ser esa palabra ministrando. Siendo ministrada, perdón. Did not Brother Jackson say not too long before he passed away? ¿Qué acaso el hermano Jackson no dijo antes de que él falleciera? God will take somebody's message. Dios va a tomar el mensaje de alguien. Not because somebody is smart. No porque ellos sean inteligentes, Because God has given him something. pero porque Dios le ha dado a él algo. And others will fall in line, Y otros se van a alinear, not because he wants to be the boss, no porque él quiera ser el jefe, because Jesus wants that revelation to be brought forth pero porque es Jesús quien quiere que esa revelación venga in its time and its time frame. a su tiempo correcto. And he was pointing to this third watch, Y él estaba apuntando hacia esta tercera or vigilia, this time frame here. o este tiempo en el que estamos hoy. Because he knew it had to take something Porque él sabía que algo iba a suceder. of the Word of God to bring the bride Se iba a necesitar la palabra de Dios that is to be the bride into para que aquella novia que tiene que ser la novia a unity, viniese a una unidad. believing and seeing the same thing. Iban a ver y a creer la misma cosa. That don't mean you have to understand every little detail and understand every little ands and buts Eso no significa que usted tiene que entender cada pequeño detalle y cada cosa que hemos hablado. and so forth. No. No, See the same picture. pero que veamos la misma fotografía. So which of you ¿Y qué es lo que está usted mirando el día de hoy? because you make yourself judge and jury on what is and what shouldn't be, Porque ustedes se han hecho jurado y juez al mismo tiempo de lo que debe y no debe de ser. whose message is God using in your ranks? Bueno, ¿qué mensaje Dios está usando en las filas en las que usted se encuentra? Is there any? ¿Hay algún mensaje ahí? I can show some false things. Yo puedo mostrarles cosas falsas que han sido dichas. And then when we spoke about that the bride's putting on revelation, Y luego, cuando hemos hablado de que la novia se viste de revelación, two preachers have been preaching and saying,
2 predicadores han estado predicando y dijeron, well, that's not really necessary. eso en realidad no es algo que necesitamos, no es necesario. That's not really where it's at. Eso allí no es donde está esa revelación. Shame on you. Vergüenza les debería de dar. What did you hear when you were under the ministry of an apostle? ¿Qué escucharon mientras estaban bajo el ministerio de un apóstol? It's just to get back at what God has revealed here. Eso que fue dicho allá, Dios lo usó para revelar cosas que han sido dichas hoy. I'm saying what God has given. Yo estoy diciendo es lo que Dios ha dado. It's not my revelation. Esta no es mi revelación. A servant can only preach what God gives him. Un siervo solamente puede predicar lo que Dios le da. And if it's a true servant, Y si es un siervo verdadero, that revelation will stand esa revelación va a permanecer. and the devil can't fight it, Y el diablo no puede venir a pelear en contra de eso. can't knock it down. No puede destruirla. The only thing they can do is innuendos and Lo único que pueden hacer ellos es hacer ciertas aseveraciones assassinate your character y tratan de asesinar su carácter. and talk behind the scenes. Y se ponen a hablar detrás de la escena. And my time's almost done. I don't know how long the Lord will have me on here. Y yo sé que mi tiempo ya casi termina. Yo no sé cuánto más el Señor me vaya a tener aquí. But I'm glad that God has brought others to share the load. Pero yo me da gusto saber que Dios está trayendo otros para que compartan la carga. They're picking up this revelation. Ellos están agarrando esta revelación. No, they're not going to be parrots, No, ellos no van a ser pericos, but in their own way as God teaches them. pero en su propia manera, conforme Dios les enseñe. And they begin to stand on their own 2 legs and not, Y ellos comienzan a pararse en sus 2 pies, sí, con sus 2 pies. worrying, well, what brother so-and-so says, or Sin preocuparse lo que diga tal hermano o aquel hermano. will somebody offended? O si alguien se va a ofender. It's first, am I going to be offending the Lord Jesus Christ? Primero que nada, debemos de preguntarnos, ¿voy a ofender al Señor Jesucristo? The brethren come secondary Los hermanos están en segundo lugar, to the Lord Jesus Christ. comparados con el Señor Jesucristo. And that's the hour we're living in. Y esa es la hora en la que estamos viviendo. No, doesn't make them so holy, so perfect, they can't make a mistake. Y eso los hace tan santos y tan humildes que no pueden cometer ningún error. But if the prophet of the age, Si el profeta de la edad, for the seventh church age, para esta séptima edad de la iglesia, God could allow him to say some dual statement. Dios permitió que él dijese dobles declaraciones. That don't mean everything he said was false. Eso no significa que todo lo que él dijo era falso. And the things that God allowed Brother Jackson to say. Now Y las cosas que Dios le permitió al hermano Jackson decir. there's very few of those things. If those wants to look at something to pick at, they can find it. Si alguien quiere buscar algún error o algo de dónde agarrarse, ellos pueden encontrar eso. And even in this third watch, if you want to find something, Aún en esta tercera vigilia, si usted quiere encontrar algo así, probably you can find something to pick at. usted probablemente puede encontrar algo de dónde agarrarse. But do you all identify yourself of what you really are? Pero lo que usted está haciendo es realmente identificarse quién es usted. Well, Bueno, got a load off my mind. tenía una carga en mi mente Lord, I use the words that you see fit. It's not to y el Señor sabe que yo he tratado de usar las palabras que encajaban mejor. uplift anything, but it's to uplift your word No era para levantar nada, sino para levantar simplemente la palabra de Dios, for us to see truths para que podamos ver la verdad that we can get ready y podamos prepararnos for the time we need to get ready to get out para ese tiempo donde debemos de estar of listos here. y estemos listos para salir de aquí. All these things, I mean, Todas estas cosas, the judgment seat of Christ. el tribunal de Cristo.
Oh, yeah, we're all going to the judgment seat of Christ. Oh, sí, todos nosotros vamos a pasar por ese tribunal de Cristo. But they don't understand there's a part done in heaven and a part done here on the earth. Pero ellos no entienden que hay una parte que se lleva a cabo en el cielo y una que se lleva a cabo acá en la tierra. And some of you that are living today, Y algunos de ustedes que están vivos hoy, the bride is going to be, living bride is going to be judged down here because la novia que queda viva va a ser juzgada acá abajo, there's the quick and the dead. porque ellos son existen dos grupos, los vivos y los muertos. That was a hard case for most of them to swallow to begin with. ¿Ve? Eso fue una cosa bastante difícil de tragar para algunos que habían estado escuchando. But as the wise is going to be judged, Pero conforme los sabios van a ser juzgados, you evil servants is also going to be judged también a ustedes, siervos malvados, van a ser juzgados during that 3.5 hour time factor. durante ese periodo de tiempo del séptimo sello, de la media hora de silencio. You're not going to escape. Ustedes no van a escapar. And what they say, there's going to be gnashings of teeth. ¿Y qué va a suceder? Ahí va a haber el crujir de dientes. They'll say, Lord, open unto us. Ellos van a decir, Señor, ábrenos. That's not, yes, there's your foolish virgins, they're going to say that. Sí, ahí están también esas vírgenes fatuas que van a decir eso. But also the tares is going to say that too. Pero también la cizaña va a decir eso. To the foolish virgins, Para las vírgenes fatuas, he says, I never knew you. él les dice, no los conozco. To the tares, he condemns them. Y para la cizaña, él los condena. There's the two instances there. Esos son los dos eventos que toman lugar. If what I'm preaching here today, Si lo que yo estoy predicando aquí el día de hoy, if I had to do that when I first started, si yo supiese que tenía que hacer esto cuando yo comencé, I would have ran for the hills. yo hubiera corrido a los montes. And when Sister Riley said what she said Y cuando la hermana Riley dijo lo que dijo in that prophecy, en esa profecía, back then I wasn't even, well, Sister Riley was starting the ministry, but the other one was even before I started. I said, yo en aquel tiempo, yo ni siquiera, y sí, la hermana Riley ya tenía tiempo ayudando al ministerio, pero yo todavía no, oh, there's no way that. yo pensé y dije, oh, bueno, eso no sé, no creo que exista la manera. That's maybe somebody just prophesied, out of turn or something. Quizás ella le profetizó a alguien, eso le tocaba a alguien más. But time has moved on, those things have come into being. Pero conforme el tiempo ha avanzado, esas cosas han comenzado a suceder. So, does that make me anything? No. ¿Y eso me hace a mí algo o alguien? No. Was I smarter than the others? No. ¿Significa que yo fui más inteligente que los otros? No. But it's God can give the inspiration even to a worm. Pero Dios puede aún venir a darle la inspiración a un gusano. If the worm is willing to speak, if he could speak Si el gusano está dispuesto a hablar. to a donkey Si él le habló a un burro to tell the prophet something, para decirle al profeta algo, he can do that. él lo puede hacer. So it is God anointing an inspiration or giving a vision or Entonces es Dios quien unge o viene y da una inspiración a dream o da un sueño to show the truth para mostrar la to verdad be spoken. y que esa verdad sea hablada. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. We're not no longer walking, well, I hope we're getting it right away. And Ya nomás estamos caminando diciendo, oh, esta palabra la vamos a recibir, el Señor va a dar algo, ¿qué? we're going to find our way somewhere. We're Vamos a saber en algún momento acerca de esto o aquello. all going to heaven, everybody. Aren't you happy you're part of the bride? Y todos nos vamos a ir al cielo. ¿Acaso no usted está feliz de ser parte de la novia? You're part of the bride if you're hearing his voice in Usted es parte de la novia si usted está escuchando su voz. your day, in this time, Para su día, en este tiempo, especially for us in this hour. especialmente para nosotros en esta hora. You are blessed.
Usted ha sido bendecido. And again, I was talking to the brother upstate New York about Y también estaba hablando con ese hermano allá en Nueva York, de la parte norte, righteousness too. acerca de la justicia. How that opened up a whole new avenue. Cómo fue que eso abrió totalmente un nuevo camino. We always knew that Abraham believed God and God counted him for righteousness. Siempre supimos lo que pasó con Abraham y cómo Dios lo contó como justo. But we should have clued in. God told him, "This is my word to you, Abraham." Pero Dios debió de haberle dicho, o debimos quizás haber entendido que Dios le dijo, Abraham, esta es mi palabra para ti, para tu día. And because you believe it, Y porque tú la has creído, I'm counting, God counting you righteous. yo te estoy contando, Dios lo contó a él como justo. He just said, "Now, Abraham, I'm going to count you righteous, but you got to get certain things in order here in your life." Dios no le dijo a Abraham, yo te voy a hacer justo, contar como justo, pero tú tienes que hacer estas cosas aquí de esta lista To get ready, you know. y te tienes que preparar así. No, you're righteous because you believe His word for the hour. No, tú eres justo porque has creído la palabra de Dios para tu hora. That's what makes you righteous. Eso es lo que lo hace usted justo. Now, how I live and how I conduct myself, Ahora, de la manera en que yo vivo y de la manera en que yo me conduzco, that determines your reward, eso determina cuál es su galardón, not your eternal life. no su vida eterna. And it's time that the bride gets to know that. Y ya es tiempo de que la novia entienda eso. Wow. Oh, praise the Lord. Oh, gloria a Dios. Are you righteous? ¿Es usted justo? Yes, because you believe the word for the hour. Sí, porque usted está creyendo la palabra para esta hora. The fresh word. La palabra fresca. That's why Jesus told the Pharisees, Eso fue lo que Jesús le dijo a los fariseos. if you'd believe the words that he spoke, he says, Él les dijo, si ustedes creen las palabras que yo les hablo, you would have no sin ustedes no tendrían pecado of unbelief. de incredulidad. What he's talking about. But because you don't, Pero porque no lo creen, your sin remains. su pecado permanece. And I have to say, because those that don't believe the word of God in this hour, Y yo tengo que decir esto también hoy. Todos aquellos que no están creyendo la palabra de Dios para esta hora, and you arrive at the seventh seal time factor, y si usted llega de esa manera hasta el tiempo del séptimo sello, your sin will remain, su pecado va a permanecer, su and your pecado. outcome is the same as the Pharisees in the Y su final va a ser igual que aquellos fariseos days of Jesus. que existieron durante el tiempo de Jesús. Because otherwise God would have two standards, wouldn't he? Porque si él no hiciese la misma cosa, él tendría dos estándares. And it takes a whole load off as well, in the sense that Y esto es una carga que se quita de nosotros en este sentido. you're righteous because you're believing what he gives you in this hour. Él lo considera a usted justo porque usted ha creído lo que él ha dado en esta hora. And guess what? ¿Y qué cree? His word was with him even before the foundation of the world. Su palabra se encontraba en él desde antes de la fundación del mundo. But as long as it's heaven, it could never be expressed. Pero mientras esa palabra se quedase allá en el cielo y no pudiese ser expresada, You and I were created to have that word expressed and to be exemplified usted y yo fuimos creados para recibir esa palabra que fue expresada allá in the hour that you live in. y la creyésemos en el tiempo y la hora en la que estamos viviendo hoy. That's predestination. Eso es predestinación. Praise the Lord. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. That ought to make you jump up and down. Eso debería causar que usted brincara de arriba abajo. Alabado sea el Señor. I'm the expression that he saw, but they want his word to be expressed in this hour. Yo soy la expresión que él tuvo desde aquel tiempo cuando él expresó su palabra y ahora la recibo en este tiempo. You all are. Todos ustedes lo hacen. You're his children. Ustedes son sus hijos. You were in his thought before the foundation of the world. Usted se encontraba en sus pensamientos desde antes de la fundación del mundo. Hallelujah. Aleluya.
So we're living at the time of the revelation of Jesus Christ. So Entonces estamos viviendo en el tiempo de la revelación de Jesucristo. it talks about that we have to come into that knowledge. Y aquí dice que debemos de llegar a ese conocimiento. And that knowledge was not all completed in the first watch Y ese conocimiento no fue completado allá en la primera vigilia or the second watch in the o en la segunda, day of the brother Jackson. durante los días del hermano Jackson. There's been a good portion in this hour as well. Pero se nos ha dado una buena porción de eso en esta hora. And if you're lacking it, then you'll be lacking Y si usted está faltante, entonces usted va a quedar faltante. in your revelatory garment to go up in the rapture. Y no va a tener esa vestimenta de revelación para poderse ir en el rapto. Well, I better stop because I'll keep rambling on, but Bueno, es mejor que pare, si no voy a continuar hablando de aquí para allá. and so therefore, yes, we are headed for a showdown. Por eso estamos llegando a una gran escena. Like Israel is headed for a showdown Así como Israel se está preparando para esa gran escena. in among the politics. It's not the politics of other countries in Ahí está toda esa política, y no estoy hablando de la política de otros países, it. It's within itself. pero eso va a suceder ahí dentro de esa nación. Just like in this movement, Así como en este movimiento, there's the same thing. lo mismo está pasando. God is going to use His Word Dios va a usar su palabra to, if you want to expose para exponer what is and what isn't. lo que sí es y lo que no es. There may be sharper things in the days ahead, Quizás van a venir cosas aún más cortantes en los días que se aproximan, but God knows what they are pero Dios sabe lo que son and what it will take, y and lo que va a the suceder, time has to be right. y el tiempo tiene que ser el correcto. Okay, that's it. Ok, eso es todo. Stand. Vamos a ponernos de pie. Heavenly Father, I thank you, Lord. Padre Celestial, te agradezco, It's not through our intelligence, porque no es a través de nuestra inteligencia, but it's because you want a certain portion of your word pero es porque tú quieres que cierta porción de tu palabra opened up se abra in this third watch. en esta tercera vigilia. It's your revelation. Esta es tu revelación. You had to choose a vessel that would be willing to do it. Tú tenías que escoger a una vasija que estuviese dispuesta a hacerlo. More than one, actually. Más de uno, Señor. Lord, I can see that there's more than one Yo puedo ver, Señor, que hay más de uno apostolic ministry that God's raising up in this hour. de esos ministerios apostólicos que tú estás levantando en esta hora. Yes, there's also the other part of the fivefold ministry. Y sí, también se encuentra esa otra parte del quíntuple ministerio. But this is the hour. This Pero esta es la hora. is the time Este es el tiempo, Señor, that you've seen from the foundation of the world, el cual tú viste desde antes de la fundación del mundo. getting this bride ready El preparar a esta novia here at the end time. aquí en este último tiempo. Lord, we give you the glory and the honor. Señor, te damos la gloria y el honor. It belongs to thee. Te pertenecen a ti, Señor. It's your truth. It's your revelation. It's Esta es tu verdad, es tu revelación. your word. Esta es tu palabra. I thank you, Lord. Y te doy gracias, Señor. Praise Jesus' name I pray. Y te pido esto y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. You're dismissed this morning. Se pueden ir esta mañana. Praise the Lord. Señor los bendiga.